cuando aún no existíamos, cuando aún no había nada, había serafines cantando santo, 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 Yahvé de los ejércitos, o el Santo de Israel. ¿Dónde estabas tú? No está el cristianismo, no está las Escrituras centrando en que tú estés bien, que lo va a hacer, sino en que Dios debe ser glorificado en toda su majestad. Incluso es muy importante en tu vida cristiana, en tu caminar de cada día, en cómo te enfrentas a las situaciones, en la visión que tú tienes de Dios. Si tú tienes una visión de Dios pequeña, tu vida cristiana va a ser pequeña. Si tú piensas que Dios simplemente es algo que está allí intentando mostrarse como un Dios tierno, un Padre tierno, dándote algunas chucherías, vas a encontrarte que tu vida está muy limitada en circunstancias y a sentimientos. Si tú simplemente limitas a Dios como un Dios de milagros, un Dios que hace cosas extraordinarias, vas a encontrarte con bastantes dificultades en tu vida cristiana. ¿Va a hacer Dios? ¿Va a obrar? ¿Va a actuar? ¿Va a hacer algún milagro? No vemos aquí que Dios se manifieste en su poder diciendo, venga Isaías, que ahora vas a ver cómo yo levanto a los muertos. La Escritura lo dice, Dios lo hace, pero no es la visión que sorprende y asusta, llena de temor a Isaías. Poder haber dicho, mira, voy a remover ahora el mar, voy a calmar las tormentas, voy a hacer milagros poderosos que tú lo vas a ver, los muertos van a resucitar, etcétera, etcétera. Toda una serie de milagros, pero no hay ningún tipo de milagros. Lo único que va a impresionar a Isaías es Dios santo sentado en su trono y multitud de serafines cantando a su alrededor. ¿Es esta tu visión de Dios? ¿Tú aprecias a Dios porque te ha hecho algo? ¿Porque ha obrado en tu vida? ¿Porque te ha cuidado? ¿Estás diciendo yo ahora soy cristiano o cristiana porque tenía un problema y Dios me ayuda? ¿Porque estaba perdido y ya ha sido hallado? ¿Por eso está Dios en el trono? ¿Porque tú lo has puesto allí? ¿Está Dios en su majestad y en su poder porque así te ha parecido bien para tu vida? Si piensas que Dios está en aquel lugar porque tú lo has puesto, porque tú lo has permitido, tienes un concepto equivocado de Dios. Dios no está para trabajar para ti. Dios te ha salvado para que tú trabajes para Él. Todo lo que se va a mover aquí es, Isaías, abre los ojos, ve lo que hay, el gobierno que tengo, el Santo de Israel sentado en su trono, y ahora yo te purifico y te envío. Eres mi instrumento. Fijaros lo sorprendente de la misericordia y de los planes de Dios que nos está revelando Isaías. Tiene serafines. Las Escrituras nos dicen en otros lugares que los serafines y querubines, los seres celestiales, son multitudes. Y que todos ellos están para el servicio del Señor. Pero en medio de todo esto, Dios tiene un mensaje que quiere llevar a Israel y no va a utilizar a los querubines. Va a utilizar a alguien que era pecador, pero que ha sido purificado por el carbón ardiente. No tiene necesidad de ti para que seas instrumento de salvación. No está diciendo, uy, Dios está paralizado y no puede hacer nada hasta que Isaías decida a ir a proclamar el Evangelio. Mentira, esto no es el Evangelio, no lo podemos aceptar. Dios no está paralizado para nada, está en el trono, tiene el gobierno, tiene la autoridad y tiene los querubines por millones cantando y alabando su nombre y son sus instrumentos, pero en su misericordia ha querido salvarte a ti, no porque seas nada importante, no porque seas esencial, no porque tengas un lugar en el centro del universo, sino simplemente quiere más instrumentos para su gloria y quiere usarte a ti para llevar las buenas nuevas de salvación, en el caso de Isaías. Tenemos que empezar por esta idea. La revelación que se nos está haciendo de Dios es esencial para nosotros. Lo fue para Isaías, y luego veremos en otra ocasión el cambio que se opera en él, y lo tiene que ser para nosotros.
Toda vuestra base de argumentación, todos vuestros estudios bíblicos tienen que comenzar con Dios. Es verdad que tenemos a Cristo, que es nuestra salvación, cristología es esencial. La Escritura y la fidelidad y la inspiración de las Escrituras son esenciales, tenemos que apreciar el estudio de la palabra, de las Escrituras, pero no podemos avanzar, no podemos entender, no podemos hacer, nosotros mismos quedaremos paralizados si no tenemos una visión clara de Dios delante del cual nosotros estamos y a quien pertenecemos. Y es aquí donde empieza. Fijaros bien, en esta visión que se tiene de Dios no hay ninguna descripción de Él. En los libros infantiles de teología, infantiles lo digo entre comillas, en aquellas intenciones que hay de describir a Dios, se nos pinta a veces con un Dios mayor, o con un Dios con barba, o un ojo triangular, o alguna otra idea. Intenta describirnos como el Dios, de apariencia, de espíritu, cómo podría ser, etcétera. Los filósofos griegos intentaban describir a Dios de una manera o de otra, pero en ninguna parte de las Escrituras, ni tampoco aquí en esta visión que tiene acerca de Dios, hay una descripción. No se nos describe nada de Él, no se nos dice si era grande, pequeño, qué aspecto tenía, cómo actuaba, cómo funcionaba su voz, si hablaba en hebreo, en arameo o en otra lengua que se haya perdido, no sabemos nada, no hay descripciones de esto. Claro, esto es esencial. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y Dios se acerca, Isaías se acerca al concepto de Dios, nosotros sabemos claramente que a Dios nadie lo puede ver, que está limitado en nuestros sentimientos, en nuestros sentidos, en nuestras capacidades. Fijaros lo que dice en el capítulo 31. Entender que este es el comienzo del ministerio de Isaías. Estamos en el comienzo, aun cuando ya hemos visto 5 capítulos. Pero en Isaías 31 nos dice, versículo 3... Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu. De manera... Bueno, este no es lo que yo buscaba. No es este el versículo. Bien, luego lo puedo buscar para otra ocasión. Donde nos dice, nadie puede ver a Dios. No puede ser visto por hombre y permanecer. Así cuando nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 4... y basado quizá en estas revelaciones del Antiguo Testamento, en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y es verdad, es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 16. Dios no puede ser visto porque Dios es espíritu. Es decir, no tiene cuerpo como nosotros lo podemos tener, su naturaleza, su esencia no es como la nuestra. Por tanto, cuando os acercáis a Dios, en esta necesidad que tenemos los seres humanos y los creyentes en particular de enfocar toda nuestra vida, todo nuestro ministerio y servicio en Dios, cuando nos acercamos a Dios no podemos esperar ver a Dios, porque Él es espíritu. No es visible ante nuestros ojos, no lo podemos tocar con nuestras manos. Él está más allá de nuestra capacidad y de nuestros sentidos. Pero es más que esto. Nos dice la Escritura que no solamente que Él es espíritu, sino que Él es puro, es todo luz. En Éxodo capítulo 33 también nos habla de esto. No hay nadie que pueda verme y vivir, tiene la revelación Moisés. Si me ves, ciertamente morirás. Por tanto, el concepto para Isaías, el concepto de las revelaciones, no está en los detalles de que tú veas a Dios, porque a Dios no se le puede ver, es invisible, es espíritu. No está en tu capacidad y en tu naturaleza, porque Él es puro, Él es luz, es toda luz. Y por tanto, simplemente verlo es quedarte deslumbrado, es morir, perecerías. Por eso la reacción de Isaías es de sorpresa. ¿Cómo? Yo, hombre pecador, que vivo en medio de hombres pecadores, ¿cómo voy a permanecer si he visto al Señor, si he visto a Yahvé? Era su temor.
Investiga acerca de Dios, pero no intentes pensar que vas a describir a Dios en tus propias capacidades, en tu naturaleza, en tu forma, o que te vas a inventar el Dios a tu gusto, o como a ti te parezca bien que pueda funcionar en tu vida diaria, porque no funciona, porque no es así. Ahora bien, aun cuando no tenemos una visión de Dios, Él es espíritu y Él es luz, puro, santo, y no podemos estar delante de Él, no podemos verlo con nuestros ojos y vivir, no quiere decir que este pasaje no nos haga revelación acerca de Dios, de su naturaleza y de su grandeza. No lo podemos limitar, la naturaleza, el carácter, la obra de Dios a este capítulo, por supuesto, pero hay varias cosas que nos son esenciales para nosotros, los cristianos, y para que el mundo entienda cómo es el Dios de las Escrituras, el Dios del Antiguo Testamento. Y no tengamos temor de hablar de este Dios, que no hablamos del Dios sentimental, que no hablamos del Dios milagrero, que no hablamos del Dios del entretenimiento, hablamos de un Dios sentado en su trono. Primera cosa que vemos. Dice Isaías, en el versículo 1, lo repite luego en el 8 y en el 11, este es el Señor. He visto al Señor. La palabra Señor es la de Adonai, la que se está utilizando, que significaría algo así como el soberano, el que tiene dominio. He visto al dominador, he visto al Señor, el que tiene la autoridad, el soberano. Y lo está mostrando, la soberanía, el poder, el gobierno de Dios, lo está mostrando en primer lugar en su nombre. El que yo he visto, el que me habló, me transformó y me envió al ministerio, este es el Señor. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vais desde el principio a fin, desde el Génesis, Apocalipsis, vais a encontraros con el Señor. Él es Adonai, es el dueño, es el soberano. No penséis que podéis venir delante del soberano de cualquier manera, con una actitud amigable, de compañerismo, liviana y ligera. Estamos delante del soberano. No es un mero rey entre media de los reyes de las naciones. Él es el Señor, Él es Adonai. Y lo lleva en su propio nombre. No es que se le llame porque ha conquistado, sino que es porque Él ha creado, porque es el dueño absoluto de todas las cosas. Pero no solamente es por el mismo nombre que tiene, sino porque además está sentado en el lugar que le corresponde. La visión que se nos da en todos los lugares del Antiguo Testamento del trono es el trono de majestad y el del dominio. Podemos ver constantemente cómo los reyes manifestaban su poder, su dominio, cuando se sentaban en el trono. Hay por ahí una serie que se está viendo de la historia de España y podemos ver a su reina que cuando quiere mostrar su poder está con su amado esposo sentada en el trono. El trono está mostrando el poder, no simplemente porque yo lo tengo de nombre, sino porque lo ejerzo. Eso es lo que está diciendo Isaías. Está diciendo en su visión, aquí está Dios que tiene el gobierno de toda la autoridad, no porque es el que estaba desde el principio, sino porque Él lo tiene. Y cuando está sentado en el trono está gobernando. No tenemos un Dios del pintarrajo, no tenemos el Dios del dibujo, no tenemos un Dios de adorno. No tenemos un Dios que pudo haber hecho pero que ahora no hace. No tenemos un Dios lejano que es indiferente. No, el Dios de Isaías, el Dios de las Escrituras, el Dios de los cristianos es el Dios que gobierna, es el Dios que tiene el poder. No se lo ha dejado a nadie, no hay nadie que tenga el poder como Él lo tiene. Y todas las cosas que ocurren, lo va a demostrar más adelante cuando le dé el mensaje a Isaías, todas las cosas ocurren porque Él está gobernando. Es muy importante que nosotros lo entendamos porque nos vamos a enfrentar a decisiones, a conflictos, a problemas, a debilidades. Van a venir los enemigos, va a parecer que todo viene oscuro, tenemos que pasar por túneles difíciles. A veces la historia se nos pone en contra, nos vemos como si estuviéramos aislados, los cristianos que son destruidos y maltratados. Vemos países que parece que han sido aniquilados los creyentes, como en Corea del Norte. Eso es simplemente apariencia. Dios sigue gobernando, está sentado en el trono, tiene el dominio sobre todas las cosas. No simplemente es que tiene el nombre, tiene el poder de hecho. En nuestra monarquía tenemos un rey que tiene más el nombre que de autoridad. La misma Constitución estaría por encima de él.
Cuando estamos hablando del Dios de Isaías, el Dios de las Escrituras, no es así. Nunca podrás bajar, por mucho que se esfuerce la humanidad, a Dios de su trono. Y cuando hablamos de gobierno, de autoridad, el Señor sentado en su trono, no estamos hablando únicamente del dominio, de poder, de fuerza, sino que estamos hablando de juicio, del juez. En el Antiguo Testamento también se habla de aquel que está sentado en el trono para juzgar. Nuestro Señor, el Señor de Isaías, está sentado y juzga. No simplemente es el que va a hacer que las cosas ocurran. Te está ocurriendo lo que te está ocurriendo porque el Señor está sentado en su trono. No te ocurre lo que te podría haber ocurrido porque el Señor tiene el gobierno de todas las cosas. Te van bien o te van mal, el Señor te prueba o el Señor te bendice de una manera extraordinaria porque Él está en el trono. Pero es que además de estar en el trono con el poder y el dominio, está juzgando tus actos. Él es el juez. Y por tanto todo lo que tú puedas decir, bueno, malo, negativo o positivo, pasa por el filtro de Dios sentado en su trono. Él no es sordo, Él no es indiferente. Nos va a decir más adelante que Él ha visto el pecado de su pueblo y va a enviar castigo a Israel. Está juzgando. No es necesario que tenga que venir nadie y avisarle o decir, deja la comodidad de tu gobierno y siéntate en este lugar para juzgar lo bueno y lo malo de los hombres. No, Él ahora, en este instante, como de la misma manera que lo estaba viendo Isaías, Él está sentado en el trono como juez. No hay nada que puedas hacer, por mucho que te puedas esconder en lugar oscuro, que no pase por la vista a la presencia del Señor. No solamente Él es el Señor, sino que nos dicen santo. He aquí la maravillosa, muy corta, pero maravillosa descripción que se nos hace. Nos dice que aparecen los serafines cantando a su alrededor, están cantando el uno al otro. No dice que estaban cantándole para que Isaías se enterara, sino que se estaban cantando serafín a serafín, un compañero al otro. Están ante el Señor y le están diciendo santo, 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 entre ellos. De alguna manera, en la visión de Isaías se nos quiere mostrar que esto no está ocurriendo porque ahora está aquí Isaías. Acaba de venir Isaías y ha visto entre el cielo abierto al Señor sentado en el trono. Vamos a venir, le vamos a cantar para que nos vean. Vamos a llamar al coro del gobierno para que pueda ver a Isaías esta gran maravilla. No, lo que están diciendo es que los ángeles estaban cantando porque es su servicio, porque es su naturaleza, porque cada vez que los ángeles miran al Señor, lo único que pueden decir es santo, santo, santo. La gran diferencia es crucial para nuestras vidas. No están allí para que nosotros seamos asombrados, sino que es que Dios merece que sea alabado por toda la eternidad. Los pájaros, las aves, las flores, los sonidos de la naturaleza, todo lo que está a nuestro alrededor, no es que de alguna manera se despiertan y dicen, bueno, venga, ahora vamos a tener un rato, vamos a embellecer y cantarle gloria a Dios. No, toda la creación a una, dice, está ahí para darle gloria al Señor. Y los ángeles, los serafines, en ese momento quieren decir, nuestra existencia, nuestra naturaleza, nuestra razón de ser es cantarnos al uno al otro la maravilla de nuestro Señor y que Él es santo. Nos dice cómo se describen, que se tapan el rostro y se cubren los pies, con otros dos de las alas vuelan, sabemos que también tienen mano porque después tendrán que coger los tizones, pero ahí están, humillados, rendidos, asombrados ante la maravilla de su Señor sentado en el trono en su santidad. Uno podría haber dicho, ¿cuán grande es la santidad de Dios para que los ángeles estén cantándole? Fijaros cómo será la santidad de Dios, fijaros cómo tiene que ser Él en su grandeza, en su gloria y en su majestad, que multitud de serafines van por toda la eternidad cantando sin cansarse, santo, 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 es Yahvé nuestro Señor. Tal es así
Tal es la maravilla de nuestro Dios, la grandeza de Él sentado en su trono, que hemos sido redimidos, hemos sido salvados, unos cuantos de nosotros, espero que todos nosotros, para que podamos estar delante de su trono allá en los cielos durante toda la eternidad y sin cansarnos, llenos de gozo, cantando al uno al otro, cuán grande es nuestro Señor. Si no tienes este concepto de Dios, si no podemos llegar a comprender simplemente una pequeña parte de lo que significa Dios Santo, creo que vas a encontrar bastante aburrido el cielo y la eternidad. Aquello tuvo que impactarle mucho a Isaías, porque nos dice a lo largo de su libro que de los capítulos de Isaías, al menos 20 y tantas, cerca de 30 veces llama a Dios santo. Hacer una lista de todos los atributos de Dios. Y podemos hacer una lista inmensa de todas las características, naturaleza, personalidad, de los nombres que podemos darle a Dios. Pero parece ser que ante aquella visión le impresionó tanto a Isaías que cada vez que tiene que referirse a Dios, o muchas de ellas, es el santo de Israel, el santo. Es algo que le ocurrió también a Pedro, ¿recordáis? Pedro, con otros 2 discípulos, está ante la transfiguración y ve la gloria del Señor, el Señor que es transformado. Aquello le crea tal impacto que cuando leemos sus 2 cartas podemos ver que nosotros estábamos allí y vimos la transfiguración, estábamos en el monte de gloria. Le impresionó mucho que no lo pudo olvidar. A Isaías le pasa algo igual. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es lo que he visto? Yo, pecador, delante del Santo, y los ángeles cantando, todos ellos a una, alabando y glorificando a Dios, y por tanto constantemente aquello quedará en su mente. ¿Qué es lo que nos está implicando para nosotros santo? Bueno, por una parte sabemos que el santo implica separación. Separación de la creación. Mirad todas las maravillas, la más grande de las maravillas de la creación. Podemos sorprendernos de la cosa más pequeña e insignificante que se mantiene por sí mismo y la cosa más extraordinaria y más grande que es el Sol. Bueno, ya no es el Sol, son las galaxias y las miles de galaxias que dicen que hay. Nos perdemos ante la grande maravilla, vamos ante un paisaje de una naturaleza en medio de montes, mares, nubes, luz y nos quedamos asombrados y aturdidos. Podemos ver el nacimiento de un niño, podemos ver la operación a corazón abierto, podemos ver grandes cosas. En la creación, todos son criaturas, todo es creación, todo está limitado. Coger lo más grande y lo más hermoso y lo que tendréis que decir es una criatura, es una creación, está hecho. Mirar el cuadro más hermoso de la naturaleza, es algo que antes no estaba, ha sido hecho, depende de alguien. Ahora acercaros a Dios. A Dios no lo ha hecho nadie. Dios es único, no tiene copia. Él es espíritu. Él es santo, Él está apartado, es diferente, no es parte de la creación. Podemos imaginarnos hombres, podemos levantar imperios, gobiernos, podemos hacer grandes construcciones, son mera arquitectura, obras, van a perecer, son criaturas, es parte de la creación. Dios es el creador, Él está separado. Él es distinto, Él es diferente, Él es el santo. Separado por la creación. Pero separado también de nuestras propias intuiciones, sentimientos, emociones, etc. Nosotros somos meros humanos. Y a veces tenemos como un rayo de luz y hacemos cosas buenas. A veces incluso atinamos y acertamos en las cosas. Pero de la mayoría de las veces nos equivocamos y hacemos las cosas mal. Es como aquel que está orgulloso de su obra y se la presenta a alguien y empieza a encontrarle defectos. Está cojo, está doblado, tiene manchas, aquí lo ha golpeado de más, pum, pum, entonces nos desanima. Somos así, no hay nada más que debilidades en nosotros. Encontrar al hombre más bueno, más sano, más único, y le podemos encontrar errores y manchas. ¿Quién es el juez de los hombres? ¿Quién puede tirar la primera piedra? ¿Quién está sin pecado? ¿Quién está sin debilidades? Pero cuando hablamos de Dios, lo que decimos Él es el juez.
Está fuera de nuestros caprichos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones. El Señor no actúa como nosotros actuamos, no es movido por la circunstancia en la que nosotros somos movidos. Ahora siento amor y después, en un instante, simplemente siento odio. Pero en el caso de Dios, no. Dios es juez, es inmutable, es único, es santo, es distinto, separado de todos nuestros sentimientos. Podemos ampliar todo lo que queramos, un sentimiento, una emoción, el amor, y buscar la persona que haya amado más, que se haya dado más, que haya sufrido por amor más de lo que podamos imaginar. Y no lo podremos separar más de una palma del suelo. Porque está limitado. El amor de los hombres, por muy puro, grande y especial que sea, no va a alcanzar una altura media. Cuando hablamos de Dios, su amor es puro. Él es amor. Él es diferente. No puede ser juzgado con nuestras medidas. Yo puedo amar tanto como fulano. Puedo conquistar tanto como mengano. Puedo trabajar con tanta fuerza como aquel. Pero no podemos decir de Dios. Dios supera todo nuestro conocimiento, toda nuestra capacidad que podamos imaginar. Y Dios es santo, no solamente porque Él es único en la creación, es el creador, porque es el único en las emociones y sentimientos, Él es el juez, sino que además las limitaciones de tiempo y de espacio no son para Él. Él no tiene limitaciones ni de tiempo, ni de espacio, ni de conocimiento. Por eso cuando hablamos de Dios y hablamos de lugar, Él es omnipresente, está en todas partes, decimos. Cuando hablamos de conocimiento, decimos, Él es omnisciente, sabe todas las cosas. Él es eterno, está en todos los tiempos. No lo podemos comparar a nadie. El otro día salió una persona en Latinoamérica, parece ser que es el hombre más anciano del mundo, que tiene 124 años. Y estaban allí con las cámaras, es extraordinario, llegar a vivir en unas circunstancias como la de este hombre, 124 años. Claro, comparado con Matusalén, es casi nada. Pero comparado con Dios, no se puede comparar. Podemos llegar y decir, oye, esta persona ha llegado a los 90, a los 100 años y qué bien está, comparado con tal, fíjate. Hay personas que tienen 50 y 70 años y están machacados y ya apenas pueden moverse, y hay otros que tienen 100 y decimos, fíjate, qué extraordinario. Cuando hablamos de Dios, es que no podemos hablar de Dios. Es que Dios supera todo nuestro conocimiento. Vamos a atrasarnos, vamos a ir a la antigüedad y podemos pensar en la historia, y no podemos pensar en una parte de la historia donde Dios no estuviera. Él es Dios. Y nos dice, con su propio nombre, que alcanzaremos a verlo, Él es Yahvé, Él es el inmutable, es el de siempre, no ha cambiado, siempre es el mismo. Si me miráis a mí de hace 5 años o hace 10 años, veréis cómo he sido transformado. Si miráis hace 20, pues me veréis el pelo, que ahora no me veis. Si vais un poco más allá, me veréis con otra figura, me veréis con otro carácter. Si vais mucho más tiempo, unos 50 años, me veréis con 3 años, moviéndome por allí. He modificado, he cambiado, mi carácter ha sido transformado, soy diferente, me afectan el clima, las circunstancias, la comida, las hormonas, todo me afecta, todo me va a dañar y un día me vais a ver en la tumba, porque me voy a morir. Pero Dios es distinto, Dios es santo, Dios es diferente, está separado de todos nuestros conceptos y de todas nuestras ideas. No podemos pintar a Dios, no solamente porque Él es espíritu, sino porque Él es el santo. No hay otro donde podamos hacer una figura. No podemos imaginarnos lo que esto significa para nosotros. Nuestras limitaciones de tiempo, de espacio, de juicio, de capacidades son totalmente distintas. Y aquí tenemos a los ángeles cantando santo, santo, santo entre ellos, disfrutando de estar delante de la luz, igual que nosotros nos damos la vuelta en la playa tostándonos bajo el sol. Allí están los ángeles disfrutando de la gloria de su majestad. Santo, 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 uno al otro. ¿Estamos preparados para ello? ¿Estamos dispuestos a gozar de la grandeza de nuestro Dios? Nos dice la mayoría de los autores, no todos, pero la mayoría de los autores dicen que este santo, santo, santo no es simplemente una repetición de énfasis. En el hebreo, en el idioma antiguo, se utilizaba la repetición para enfatizar algo. De cierto os digo. Pero claro, ellos dicen, la repetición de énfasis del hebreo es 2 veces. Es de cierto os digo.
Aquí la sorpresa es que los ángeles dicen, santo, santo, 3 veces santo. Y entonces lo relacionan con la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No entramos ahí, pero hay mucho más allá de lo que nosotros podamos llegar a comprender. Mucho de lo que nos va a asombrar. Fijaros el lenguaje que se está utilizando en esta visión de Isaías. Es Yahvé que le habla y dice, ¿a quién vamos a enviar? ¿Cómo? Dios hablando en plural. ¿A quiénes nosotros vamos a enviar? ¿De quiénes está hablando? ¿De los ángeles? Los ángeles tienen su rostro tapado y están ocupados en coger carbones encendidos y en cantar su nombre. Y luego dice Yahvé que va a actuar para la gloria y para la grandeza de Yahvé, por la justicia de Yahvé. Yahvé obrando para Yahvé. El lenguaje misterioso, sorprendente, pero real que tenemos en este pasaje, como el resto de las Escrituras, es que Dios es un Dios trino. No puede ser Dios 2, ni puede ser un Dios 4, sino que es un Dios trino. Y no lo podemos separar, que es único, es uno solo en su naturaleza, pero que son 3. ¿Cómo lo podemos comprender? Yo no lo puedo comprender, simplemente lo puedo aceptar. Simplemente me puedo dejar asombrar. Como está Isaías asombrado. Santo, santo, santo. ¿Qué es lo que esto significa? Igual que yo me asombro cuando veo al Dios Santo actuar, y veo al Dios Hijo levantándose de las aguas, y veo al Dios de los cielos alabando su nombre, y veo el Espíritu que viene en forma de paloma, veo al Dios Santo que obra dentro de mí como un creyente, y veo al Dios Santo muriendo en una cruz, el Hijo de Dios, y veo al Dios Padre que está gobernando entre los cielos. No lo puedo comprender, pero simplemente me asombro. No está para que nosotros vayamos haciendo descripciones de teología trinitaria a la gente que está a nuestro alrededor. Mirar, la idea que se está mostrando en este libro de Isaías, en este capítulo 6, no es que vayamos al Islam o que vayamos a los testigos de Jehová a convencerles de que el Señor Jesucristo es Dios y que hay 3 personas en Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es asombrarles con el Dios que tenemos. Manifestar que nuestro Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas, que está sentado en su trono de poder, en su trono de juicio, que es el santo, el sublime, el único, separado de todas nuestras limitaciones y de todas nuestras comprensiones, y que se realza en la gloria de los querubines y de hombres y mujeres como nosotros, redimidos por pura gracia. Isaías tiene un ministerio que hacer. Ha sido asombrado por la visión. ¿Cómo estás tú? ¿Estás paralizado, indiferente, adormilado, con poco interés? Quizás que no has captado el Dios grande al que sirves. Igual piensas que simplemente es un pequeño alcaldillo de barrio. Nuestro Dios supera todas estas cosas. ¿Cómo podemos quedarnos inertes? ¿Cómo podemos seguir con una vida ordinaria? ¿Cómo no voy a dar todo mi talento, todo mi esfuerzo, todo mi tiempo a este Dios glorioso? Si los ángeles que han estado siempre y no han entendido la redención dicen santo, santo, santo una y otra vez, yo que era un pecador, que estaba a las puertas del infierno y he sido redimido y he podido entender lo que significa la cruz y he visto a Cristo muriendo por mis pecados y veo la gloria de Dios, ¿cómo no voy a dar todo lo que soy, todo lo que tengo para la grandeza de mi Dios? Quiera el Señor que profundicemos en una visión clara de Dios, que sea como la savia que da vida al tronco, como el motor que nos mueve en toda circunstancia. Y en medio de todas estas cosas, siempre y por siempre, a Él sea la gloria. Amén.